Hola chicos, vamos a ver hoy el tema referente a las formas del fondo marino. Eh, Desde el aspecto oceanográfico, digamos desde el punto de vista geofísico, físico, la Tierra tiene una gran división, digamos, en ciertos aspectos, sobre todo tectónicos, y muchos de estos aspectos son importantes desde el punto de vista del océano y de la parte marino-costera. Hay muchos procesos que se desarrollan en el fondo y que, digamos, tenemos que tenerlos en cuenta, sobre todo para tratar de entender un poco la dinámica de el planeta y principalmente de los procesos que se desarrollan en la parte marina. Dentro de estos procesos, pues hay algunas técnicas y algunos elementos importantes para entender, sobre todo asociado a que dentro del el proceso de estudiar los fondos y estudiar la parte oceánica, hay que tener muy en cuenta las formas del fondo. Principalmente, esas formas del fondo se obtienen a partir de una técnica denominada batimetría. La batimetría, pues, es la técnica que utilizamos actualmente para poder tomar datos de la forma del fondo, digamos las profundidades. Las primeras técnicas de batimetría se aplicaron cuando se hizo la expedición Challenger. Recordemos un poco de la expedición Challenger que se hizo tratando de hacer una circunnavegación alrededor del mundo, y especialmente se trató de ver los puntos más profundos del océano. En ese caso, en 1872 a 1876 es donde se hace el primer levantamiento batimétrico de alta, digamos, más o menos de alta resolución o de buena información, de buen detalle. Y se revela que el fondo oceánico, digamos, no era plano, que había un relieve, como lo vemos en las zonas emergidas. Hay montañas, había volcanes, había elementos que nos mostraban que había una cierta forma en ese fondo oceánico. Hacia el 920, posterior a la Primera Guerra Mundial, se hacen los primeros levantamientos, digamos, con ecosonda. Vamos a hablar un poco de qué son las ecosondas y qué es el multihaz y otros elementos más adelante, pero hay que tener en cuenta que los avances tecnológicos en esta época pues eran relativamente pocos. Ya para la Primera Guerra Mundial se empezó a investigar el radar para empezar a conocer el efecto o los procesos con las ondas de radio. Y digamos que esas ondas de radio aplicadas en un medio acuoso pues también servían para poder identificar ciertos elementos. En ese caso de que el sonido viajaba por el agua, y aplicando una fórmula básica de la física como velocidad igual a distancia por tiempo se podía calcular la distancia. En ese caso, los barcos empezaron a equiparse con sonares y digamos los primeros submarinos también fueron viable la navegación en un submarino debido a que se podía utilizar el sonar. En esta etapa del desarrollo de la parte batimétrica, pues después de la Segunda Guerra Mundial, ahí es donde recordemos que la guerra, como en todos los procesos tecnológicos, siempre ha traído avances. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los puntos en la historia humana donde más avances tecnológicos se incluyeron. Teníamos ya usos de herramientas muy tecnológicas sistematizadas para muchos estudios y para muchos procesos. En ese caso, en la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses desarrollan, digamos, un sonar de una manera más técnica, principalmente porque era una herramienta que se utilizaba para evidenciar los lugares donde se encontraban los submarinos alemanes. Entonces también, bueno, todo el proceso de guerra con Japón, que también se dio en la Segunda Guerra Mundial, es cuando entra Estados Unidos oficialmente a la Segunda Guerra. Los americanos entonces empezaron a preocuparse más por mejorar las tecnologías de sonar y de radar para poder aplicarlas al medio marino. En la década de los 50 a los 60 pues se empiezan a generar
herramientas o elementos más tecnológicos y se empieza a obtener, digamos, una técnica más aplicada para los levantamientos hidrográficos. En este caso se denominaba monohaz. El monohaz es cuando desde el punto de vista de un sonar se envía una sola señal, digamos una señal única de alta frecuencia y de una onda muy corta, lo que termina entonces es rebotando contra el fondo y llegando, digamos, esa señal única. En el caso del monohaz, pues solo se podía enviar un pulso, digamos, cada cierto tiempo, y digamos que al rebotar pues entregaba una información muy puntual. Posteriormente se empezó a trabajar con la batimetría de ancho haz o wide beam, que empezó a enviar más haces, aparte de un solo haz, empezaron a enviar muchos más haces, y esa batimetría que enviaba más haces era más efectiva para levantar mayor información en el fondo marino. O sea, podíamos hacer un escaneo más amplio del fondo y con un poco más de detalle. A medida de que el sonido, digamos, se extiende a través de que se dispersa en el fondo, digamos, se amplía ese haz, podía tener más estimación de las profundidades, ¿sí? Pero también se podía difuminar un poco más la información, digamos, no era tan detallada, había un cierto grado de errores. Ya lo veremos en este gráfico. El monohaz, entonces tenemos un barco en el cual se envía la señal generalmente a través de hidrófonos colocados en el fondo del barco. Este hidrófono pues entonces envía un sonido en una cierta frecuencia y una longitud de onda, y el cual es enviado hacia una dirección, digamos hacia el fondo, y esta rebota contra el fondo marino. Esta es una herramienta imprescindible en todo lo que es navegación, porque todos los barcos deben saber cuál es la profundidad más o menos que se encuentra debajo de ellos. Un ejemplo es los barcos cuando van a un puerto, pues ellos deben saber por dónde están navegando. Si un barco tiene una quilla muy profunda y digamos la profundidad no da para que el buque se pueda desplazar por el fondo, se pueden encallar. Entonces también para la pesca el enfoque del sonar se utiliza para ubicar, no solo ver el fondo, sino también en ver los cardúmenes de los peces. En ese caso, las primeras técnicas entonces con las cuales se empezó a estudiar, digamos, ese relieve del fondo marino fue con las primeras técnicas de monohaz, ¿sí? Entonces se enviaba un sonido, un haz, digamos, rebotaba contra el fondo y regresaba al barco. Entonces, basándose en la teoría de la física de velocidad es igual a tiempo por distancia, entonces se podía calcular esa distancia y medir, digamos, de una cierta manera precisa cuánta profundidad había debajo del buque. En este caso también vemos un ejemplo de una onda, digamos, monohaz que empezó a ser un poco más amplia, o sea que se enviaban un poco más de señales, no era una sola señal, sino 2, 3 o 4 o 5 señales que revelaban un área un poco más amplia de ese barrido y se retrodispersaba hacia el barco. Posteriormente, digamos hacia los años 70, empieza la revolución de empezar a utilizar las batimetrías, las técnicas de mapeo batimétrico multihaz. Entonces ya se empieza a utilizar más altas frecuencias y longitudes de onda cortas para poder generar un barrido del fondo con mucho mayor detalle. A esta batimetría entonces se le denomina batimetría multihaz o multibeam, digamos por su palabra en inglés. El sonido entonces envía haces de sonido, digamos, mucho más estrechos y más rápidos y más fuertes hasta el fondo. Entonces en ese caso, al ser, digamos, más fuertes y más precisos, revelaban mejor y en mayor detalle la forma, la profundidad del fondo marino. En ese caso hay muchas empresas que se dedicaron a trabajar con eso. De las más conocidas son la Simrad, es una empresa, y la Cosworth, que son unas empresas generalmente noruegas. Vemos, los noruegos se dedicaron mucho a trabajar con la parte de utilizar la batimetría, sobre todo para la parte de mapeamiento de fondos y para pesca, porque las
ecosondas o las sondas multi-haz se utilizan principalmente para ver la parte hidrográfica, pero también sirve para poder detectar cardúmenes y peces, porque en el proceso de enviar la señal, los animales que se atraviesan en medio del haz del sonido generan un cierto ruido, y actualmente pues muchas de las técnicas de pesca a gran escala utilizan ciertos elementos para poder filtrar los cardúmenes y ubicarlos con mayor precisión. Aquí vemos un corte de un barco, ¿sí? En el que nos está mostrando el haz multi-haz, ¿sí? Cómo él empieza a generar, digamos, el ancho de barrido, ¿sí? Que puede tomar el barco a medida que va tomando datos, va enviando señales y va analizando el fondo marino. También tiene una sonda. En este caso la sonda puede ir aislada, digamos, pegada al barco en su parte profunda del barco, digamos, instalar el barco, pero también existen otras que son como una especie de torpedo que se lanza detrás del barco para que no haya interferencia, digamos, con el cuerpo del barco y algunos elementos, y se mantiene arrastrando, se va remolcando. Y este multi-haz también sirve para hacer un escaneo. A veces, en este caso, los estudios oceanográficos y hidrográficos muy detallados, se pueden utilizar dos ecosondas al tiempo para tener mayor, digamos, detalle de la información. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo funciona. En el caso del multibeam, vamos a ver una pequeña animación de cómo funciona el multibeam. En este caso, la sonda, el barco está, digamos, viajando y empieza a generar, digamos, el escaneo sobre el fondo marino. Ahí podemos ver que el barco va revelando la forma del fondo. Esta es una de las técnicas, digamos, más utilizadas en el mundo para poder visualizar, para poder entender los procesos de las formas del fondo. Aquí vamos a ver entonces el término en general, cómo se diferencia. Cuando tenemos un sondeo, digamos el lead line, el single beam y el multi-beam, digamos la línea sola envía un pequeño pulso. Estos son los primeros levantamientos, generalmente información, digamos, cuando se empezaron a hacer los primeros levantamientos, se enviaba un pulso, y ese pulso nos daba una información puntual de la profundidad. Cuando se empezó a utilizar el single beam, este envió, digamos, una capacidad de enviar más pulsos, ¿sí? En este caso de 500 a 750 mil pulsos por segundo. En ese caso, esos pulsos pues revelaban una información un poco más detallada, pero si vemos el grosor o el ancho del barrido, pues no era tan eficiente. Ya de los 60s a los 70s, cuando se crea el multibeam y es una imagen mucho más amplia, digamos, la señal que se envía al fondo es mucho mayor, el multibeam pues genera de 400.000 a 1.000.000 de pulsos de sondeo para poder entonces revelar, digamos, el fondo marino, e inclusive con mucho más detalle y más resolución espacial. En ese caso, la cobertura y la densidad de datos para el levantamiento hidrográfico actualmente, en su gran mayoría, sobre todo los sistemas que utilizamos para reconocer, para ver el fondo marino, utilizamos los denominados multibeam o multi-haz. Aquí vemos un ejemplo entonces de un levantamiento oceanográfico. Esta es una mezcla de datos batimétricos de alta resolución satelital y de alta resolución de barcos mezclados para revelar los fondos marinos de todo el mundo, ¿sí? Lo que vemos en negro pues es la zona emergida, y lo que vemos en colores
hace referencia a las zonas, digamos, del relieve marino. En muchos lugares entonces nos damos cuenta que hay cadenas volcánicas, que hay cordilleras, que hay dorsales oceánicas, inclusive aquí vemos la dorsal del Mesoatlántico, la dorsal del Pacífico. Vemos que hay lugares que son muy profundos, que coinciden básicamente con las zonas de subducción. Si a este mapa nosotros le poniéramos la teoría básica de la deriva continental, en donde vemos que están las formaciones de las placas tectónicas, pues coinciden muy bien con lo que es el movimiento y las zonas de subducción y las zonas de expansión que hay dentro del planeta Tierra. Porque con esta información, a partir de los años 60-70, se empezó a revelar fuertemente que sí había una correlación entre las formas del fondo, las dorsales oceánicas y los movimientos. Si vemos aquí, en este lugar obviamente encontramos uno de los lugares más profundos, que es la fosa de las Marianas. Aquí vemos un ejemplo, entonces, un barco que utiliza la información a partir de... Este es un barco especializado, un barco oceanográfico, que utiliza la información para hacer el levantamiento de alta resolución de estas zonas profundas. Aquí vemos una batimetría de muy alta resolución para zonas muy profundas. Y vemos aquí valores de 8000, de 7000, 6000 metros de profundidad. Recordemos que el abismo Challenger y la fosa de las Marianas está por alrededor de los 11000 metros de profundidad. Aquí vemos entonces que en esta zona específica del océano nos da 10.500, ¿sí? Entonces ya aquí estamos en la fosa de las Marianas, haciendo un levantamiento oceanográfico, hidrográfico de esta zona. Aquí vemos el mapa, la batimetría de alta resolución, que en el términos de sistemas de información geográfica nosotros manejamos cuando hablamos de la superficie, hablamos de la topografía, los modelos de elevación, pero cuando hablamos de los modelos del fondo se llaman modelos de profundidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos viendo valores principalmente negativos y estamos viendo el modelado tridimensional del fondo oceánico. En este caso aquí vemos el ejemplo de los mapas de la zona de la fosa de las Marianas, el lugar más profundo de la Tierra que se tenga registros. Hasta ahora es el lugar más profundo. En este caso, pues estamos viendo aquí un modelo tridimensional hecho a partir de batimetría multi-haz de muy alta resolución. Obviamente este barco especial que se utiliza para eso, pues envía unas señales muy fuertes para poder que de regreso llegue este nivel de detalle de la topografía del fondo oceánico. Inclusive podemos ver calderas, zonas magmáticas. En este caso estamos viendo una especie de cráter, que obviamente probablemente sea un proceso volcánico que se da en estas zonas muy profundas. Si vemos entonces ese lugar, nosotros en referencia al conocimiento de todo el amplio océano y los fondos, nosotros no conocemos muy en detalle el océano. Estos son misiones especializadas, específicas, que van y hacen los levantamientos, pero en más del 95% del océano no lo conocemos. Aquí vemos un mapa general a nivel mundial que nos muestra a grandes rasgos las formaciones que existen en el mundo, pero no tenemos detalles muy detallados como el que veíamos ahorita, de que nos muestre las formas de esos fondos marinos, cómo se desarrollan o cómo son. Cuando nosotros utilizamos entonces el multi-haz, pues generalmente lo podemos o amarrar a la quilla o a una de las partes de la proa del barco. Generalmente es un hidrófono especializado. Enviamos una sonda, una onda, o podemos utilizar un sistema de guía que se puede arrastrar detrás del barco. Eso depende del dinero y del tipo de sonda que queramos utilizar, porque hay distintas frecuencias para aguas profundas, para aguas someras, bueno, dependiendo de lo que vamos a utilizar. En este caso, digamos, son unas aguas poco profundas, digamos que fuéramos a hacer levantamiento de un lago o de un río. Entonces, en ese caso, pues se utiliza una sonda más pequeñita que sea fácil de poner en una lancha o en un barco, o inclusive poder arrastrar de manera manual. Los levantamientos entonces generalmente se utilizan para entender muy bien lo que es la dinámica oceanográfica y la dinámica marina. Hay muchos tipos de levantamientos oceanográficos enfocados principalmente a levantar la parte batimétrica,
que van asociados a otros levantamientos, a otros estudios, como tomar muestras del fondo, como tomar muestras de la parte biológica, tomar cores si vamos a hacer una explotación o vamos a hacer investigación ya desde la parte, digamos, litológica, si se está buscando petróleo o gas, ahí también se toman unas muestras ya, digamos, con unos sistemas especiales. En este caso aquí vemos una batimetría con 1 metro de resolución de píxel en una zona de Hawái, esto es en Samoa, y se hizo el levantamiento de toda esta zona de un puerto, digamos, de Pago Pago. Alrededor de esta área pues se tomó una información muy detallada con una sonda de aguas, digamos, relativamente someras, ¿sí? Recordemos que si nuestro barco es muy grande no puede entrar a estas zonas tan someras, necesitaríamos una lancha. Si un barco que tiene una quilla de profundidad de 15-20 metros pues se va a encallar si estamos a 1 o 2 metros. Obviamente en estas zonas, para poder hacer levantamientos de la interfaz cercana a la zona costera, necesitamos básicamente una lancha o un sistema, digamos, poco profundo. En este caso, si nos damos cuenta, cuando se hacen los levantamientos pues se encuentra información de todo tipo. Generalmente encontramos información que nos revela las formas, las geoformas de ese fondo, pero también podemos encontrar algunos eventos. Uno de los instrumentos más utilizados para hacer levantamientos para lo que tiene que ver con accidentes de barco, para encontrar los digamos, tesoros escondidos, para poder buscar cuando se ha hundido un barco, se utiliza también la batimetría, porque en muchos momentos podemos encontrar las formas, podemos escanear el fondo y si hay un elemento como un barco o algo que se ha hundido, se puede revelar, obviamente dependiendo del tipo de haz y el tipo de la profundidad. Aquí en este caso estamos viendo, esto es un barco que fue hundido hace unos años, y aquí vemos la foto del barco realmente que aparece aquí en esta zona del puerto hundida, y que en la batimetría se revela la forma del barco. Inclusive todavía conserva un poco de la forma, que tenemos una parte más alta, una parte intermedia baja y una parte más alta, y la podemos ver en la batimetría de este barco que ha sido hundido. En este caso, digamos, en los varios levantamientos que se hicieron en esta isla de Tuila en Hawái, podemos ver otros lugares de esta zona. Aquí vemos la bahía de Fagatel, que nos muestra unas profundidades un poco mayores, ya tenemos más de 100 metros, y se hace un levantamiento principalmente para ver las comunidades ecológicas. Aquí estamos viendo entonces que con la batimetría en 3 dimensiones se puede generar la topografía del fondo muy detallada, y esto nos sirve para poder hacer una clasificación ecosistémica, porque aquí hay, digamos, paisajes del fondo marino, así como cuando nosotros vemos en términos de la parte emergida, las montañas, y podemos desarrollar un mapa de paisajes, de unidades de paisaje generalmente fisiográficas, como los hacemos desde geografía, cuando trabajamos en la parte, digamos, en los planes de ordenamiento, en muchos elementos de planes de manejo o de planes de estudio que tengan que ver con la parte ecológica. El concepto de paisaje se utiliza mucho, y el paisaje sí o sí va atado principalmente a la parte topográfica. En la parte marina también se utiliza, y si no tuviéramos la batimetría no podríamos hacer los mapas de paisajes que nos muestran ciertos elementos, ciertas formaciones geomorfológicas y geológicas que también se asocian mucho a la parte de la biología marina en cuanto a ciertos animales, ciertas especies y ciertas comunidades que se asentan en ciertos, digamos, paisajes específicos, ¿sí? Una zona de montaña, una zona de cañón, una zona, digamos, plana. Hay distintos animales, así como en la tierra emergida hay distintos, digamos, paisajes en los que los animales se dividen, porque hay animales que están más asociados a zonas de montaña o a zonas de valle. Entonces, en el fondo marino también tenemos cierta diversidad que se desarrolla en función de ciertos aspectos. Aquí vemos entonces las misiones ya mezcladas de todos los datos de las islas Samoas americanas. Esto es hacia Hawái. Esto es el Pacífico, digamos, de Estados Unidos. Vemos entonces los valores en los que la batimetría se ha levantado en su gran mayoría.
¿sí? Tenemos valores del 0 a 6.000 metros de profundidad en este mapa resumen que nos muestran los procesos. Si nos damos cuenta, aquí se ven los canales, que fueron las líneas de ruta que trazó el barco oceanográfico a la hora de hacer, digamos, la misión. Llegó aquí, entonces empezó a hacer los digamos, como una especie de trazado. Igual tiene la misma lógica que se utilizan cuando nosotros hacemos sobrevuelos con aviones o con drones para levantar información de un lugar. Pues es básicamente hacer un recorrido en el que se traslapan las zonas que se están tomando con información de sonar, en este caso de multi-AS, para poder mapear los fondos marinos. Para ver un ejemplo más local, digamos, no todo es pues en Colombia no es que no tengamos información, pero existe muy poca información de muy alta resolución. Yo ya en algunos momentos les he mostrado esta batimetría. Este es un mapa del fondo marino de Colombia. Ahí estamos viendo Barranquilla, Santa Marta y cierta parte de Cartagena. Este es frente al Golfo, frente a la Ciénaga Grande de Santa Marta. Es la zona de la desembocadura del río Magdalena, ¿sí? No la vemos aquí porque esta batimetría no la tenía en ese momento, pero esta información que podemos encontrar aquí nos revela entonces cómo las profundidades que tenemos en el mar Caribe, esto es una batimetría de alta resolución, más o menos unos 50 metros de píxel, nos muestra entonces que a nivel del mar tenemos montañas. Esto todavía aquí se alcanza a ver un poco de la plataforma continental. Tenemos algunos cañones, aquí se alcanza a ver, esta es una parte del cañón que forma el río Magdalena. Todos los demás ríos, todos los ríos que llegan generalmente coinciden. Aquí está el cañón de la Aguja, que es un cañón que llega desde el Parque Tayrona, es una zona muy profunda. Yo en alguna otra clase les mencionaba que el Parque Tayrona, digamos, y la Sierra Nevada de Santa Marta, podemos verlo en la otra imagen mucho mejor, es uno de los lugares donde existe, quizás es el lugar en la Tierra donde existe mayor variación topográfica en una distancia corta. En este caso nosotros tenemos más o menos 2.000, 3.000 metros de profundidad aquí. Tenemos un cañón que va variando desde los 0 metros del nivel del mar, digamos en el Parque Tayrona, hasta los 5.600, 5.700 metros que tiene la Sierra Nevada de Santa Marta. Si nosotros hacemos un perfil longitudinal en este lugar que abarcará 50, 60 kilómetros de distancia, tenemos todos los cambios, digamos, de biomas y digamos, biogeográficos casi que en la representación de un lugar de la Tierra en este punto. Porque podemos pasar desde las nieves perpetuas, los páramos, las zonas de bosque alto andino, hasta el bosque seco tropical, los corales y toda la subdivisión hasta los 2.000 metros de profundidad en la zona marina. Entonces tenemos desde los menos 2.000 metros hasta los 5.800 casi en una zona muy corta, y esta es una de las zonas más mega biodiversas del mundo en cuanto a que en una zona tan corta, en un espacio de terreno, digamos, tan corto, encontramos una variación biogeográfica y altitudinal muy grande. Esto es un lugar muy especial. Entonces la Sierra Nevada, el Parque Tayrona y la zona al frente de la parte marina del Tayrona, porque tenemos una variación muy importante de los ecosistemas. En este caso, si nosotros vemos entonces la Sierra Nevada, vemos que a la parte alta tenemos las nieves perpetuas, los puntos más altos del país, ¿sí? Aquí vemos algunas fotos que tomó recientemente el IGAC. Y si lo contrastamos con la profundidad que podemos encontrar en la Tierra, en este caso aquí en esta esquina es Santa Marta, aquí está el Parque Nacional Natural Tayrona, este es el Parque Sierra Nevada. Si nosotros hacemos un perfil transversal entre el parque y la zona marina, vamos a encontrar que existe este cañón, que es el cañón de la Aguja, un cañón muy pero muy profundo que revela esa variación, digamos, altitudinal que yo les mencionaba, que en una distancia tan corta vamos a encontrar, y solo el único lugar en la Tierra que podemos encontrar este ejemplo es en Colombia. También nosotros poseemos la montaña litoral más alta del mundo, que es la Sierra Nevada de Santa Marta. Es una montaña que está sobre el mar, que no es
originaria, digamos, de los procesos de levantamiento tradicionales de las cordilleras. La Sierra Nevada no hace parte de los Andes. Pronto anteriormente se confundía o se entendía un poco que la Sierra Nevada de Santa Marta pareciera ser una formación aislada de los Andes que se separó de la cordillera central o de la cordillera oriental, pero eso es completamente falso. No hay ya los estudios que se han hecho sobre la parte litológica de la Sierra Nevada, se ha demostrado que no pertenecen al origen andino. O sea, no es, la Sierra Nevada no es del levantamiento de los Andes o del mismo origen del levantamiento de los Andes. Se cree que fue una isla que chocó contra el continente y se levantó muchísimo. Todavía no se entienden muy bien los mecanismos de por qué la Sierra Nevada es tan alta. Si se dan cuenta, la Sierra Nevada es un triángulo, es un vértice triangular. Es muy difícil de entender su formación, principalmente porque el macizo en el que se levanta, desde el punto de vista físico también es difícil explicarlo, porque no tiene un levantamiento, no tiene un proceso de subducción, no tiene una orografía muy específica de que tenga por qué explicarse el levantamiento tan alto de la Sierra Nevada. Pero bueno, en las versiones que se sabe de lo que se ha investigado hasta ahora, es que la Sierra Nevada no hace parte de las cordilleras y fue por un proceso de una isla que se levanta cuando choca contra el continente. No se explica por qué se levantó tanto. Esos son otros mecanismos que se tendrán que evidenciar y estudiar. Pero si nosotros vemos el fondo marino, aquí vemos ya un modelo de sombras de esa imagen de la batimetría que veíamos en colores. Vemos que en el caso de las costas colombianas vemos unas formas que aquí alcanzamos a ver la plataforma continental, algunos cañones, el cañón de la aguja de lo que yo les hablaba. Tenemos zonas de montañas, zonas de colina, tenemos zonas volcánicas, aquí inclusive vemos volcanes. Vemos zonas donde ha habido deslizamientos, aquí hay un deslizamiento marino. Vemos zonas de volcanes submarinos, zonas de cañones. Todos estos son cañones de ríos, ¿sí? Inclusive este es el cañón del río Magdalena, que llega y se define y se vete por acá abajo. Entonces, todos estos fondos vemos formaciones geomorfológicas de origen geológico, con movimientos de sedimentos y procesos que posteriormente trataremos de entender. Si le hacemos un zoom, vamos a ver entonces algunos ejemplos de las formas que encontramos en el fondo. Aquí vemos entonces zonas que son como levantamientos volcánicos, ¿sí? Calderas volcánicas, que en los fondos marinos vamos a encontrar volcanes, así como encontramos en otras zonas de emergidas. En el mar también tenemos volcanes, tenemos zonas que hay deslizamientos y hay derrumbes. Una de las razones que se cree o que se prevé que en algún momento puede haber un tsunami en el Caribe, más adelante hablaremos sobre los tsunamis. Se considera que que en el Caribe no puede haber tsunamis, más que todo porque no hay una actividad volcánica ni una actividad, digamos, sísmica tan grande como la encontramos en el Pacífico. Pero en el Caribe se pueden dar deslizamientos, y un deslizamiento submarino de gran escala puede ocasionar un tsunami. Uno de los deslizamientos submarinos que ha ocasionado tsunamis y que se ha evidenciado en la historia es un tsunami que se dio en la capital de Portugal, que es Lisboa, y en el año 1600, 1700 se dio un fuerte tsunami que destruyó la ciudad de Lisboa, y este tsunami que se dio a partir de un deslizamiento que se dio en el Atlántico. Más adelante hablaremos más en detalle cuando veamos los temas de tsunamis. Pero si vemos entonces en tres dimensiones, aquí que estamos viendo, acá está Santa Marta, este es el Parque Tayrona, por acá está Barranquilla, por acá está Cartagena. Vamos viendo entonces que estamos viendo montañas, estamos viendo valles, estamos viendo canales, igual que como los vemos en la zona emergida. Tenemos una geomorfología, un relieve, un fondo, unos paisajes. Y obviamente en esta dinámica, así como en la tierra vemos animales y vemos una distribución de especies, de plantas y todos, lo mismo vamos a ver en el océano, en el mar abierto, porque en los fondos pues vamos a tener una distribución biogeográfica de todos los elementos. Si nosotros vemos entonces lo que yo les mencionaba sobre los flujos y los depósitos de masas, entonces vemos que aquí vemos canales, vemos lugares donde se pueden ver los movimientos que se dan en el fondo marino, porque el río, cuando viene el río el río Magdalena o cualquier río que termina en el mar,
este río, si bien desemboca en el mar, sigue penetrando en el agua y en el fondo marino sigue arrastrando y sigue llevando una corriente. Recordemos que las corrientes tienen densidades, hay corrientes profundas, corrientes superficiales. Generalmente los ríos se profundizan y generan corrientes y siguen generando cañones, y la fuerza del río, miren, aquí estamos viendo, inclusive hay meandros como los que vemos, digamos, en el Valle del Cauca. El río Cauca genera meandros, genera canales. Eso se genera de la misma manera como lo vemos en la superficie, también lo vemos en el fondo. Vemos entonces un ejemplo, aquí hay una cuenca, como la cuenca hidrográfica. También encontramos, obviamente que no tenemos flujos superficiales como los de una cuenca hidrográfica, pero encontramos cuencas, encontramos domos, encontramos llanuras abisales, ¿sí? Como zonas planas que después terminan en una caída abrupta. Aquí vemos distintos elementos de esas formas geomorfológicas que podemos ver en el fondo. Vemos colinas, cuencas, faldas, canales, faldas, colinas, ¿sí? Elementos que encontraríamos normalmente en la parte superficial, digamos, emergida. Podemos encontrarlas en la parte marina. Aquí vemos una de las batimetrías de alta resolución que hay del Pacífico. Si nos damos cuenta en términos del área que abarca el océano en Colombia, pues no tenemos mucha información de alta resolución. La anterior que les mostraba, sobre todo la del Caribe, se levantó para un proyecto de exploración petrolera que lo pagó la empresa Shell, si no estoy mal, o BP, creo que fue BP. Y un levantamiento de ese tamaño costó alrededor de $50 millones. Este también, que es una zona de Tumaco, también, hasta donde tengo entendido, lo levantó la Dirección General Marítima para un proyecto de Ecopetrol, ¿sí? Esto coincide con los bloques de exploración que concede la ANH, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en la cual se hacen, digamos, concesiones de zonas terrestres y marinas. En este caso ya la tierra está casi toda concesionada. La parte marina todavía tiene algunos lugares en los que se concesiona. Cuando se concesiona a una empresa que gana, digamos, la licitación, generalmente ellos necesitan la batimetría para poder empezar a ver los lugares donde se puede hacer alguna prospección. Aquí vemos entonces ese mapa del fondo marino. Aquí estamos viendo Tumaco. Entonces, si nos damos cuenta, aquí está la profundización del río, si no estoy mal, es el río Mira, que penetra en el fondo marino. Igual que como veamos en el Caribe, que hay un río y el río genera corrientes y penetra en los fondos. Aquí también vemos un cañón de un río. Vemos zonas muy profundas. Aquí ya se explican otros conceptos, digamos, geomorfológicos y geológicos. Aquí ya vemos zonas de la zona de subducción. Recordemos que el Pacífico hay una zona de subducción, por eso tiene una gran capacidad de producir sismos y terremotos, porque tenemos una zona muy activa de lo que es la zona de fuego del Pacífico, las fallas de San Andrés. Tenemos la zona de subducción desde la placa Pacífico y la placa de Nazca. Debido a esta subducción se levantaron las cordilleras, por eso tenemos la cordillera occidental, la cordillera central posteriormente, porque en el mar se subducciona las dos placas y esto hace que se dé la orogénesis y el levantamiento de las cordilleras. Vemos entonces este fondo marino que es información topográfica, batimétrica, que nos sirve para entender los fondos. Y aquí obviamente esto tiene una gran cantidad de aplicaciones, así como la topografía cuando la trabajamos en cartografía, digamos, normal en la parte terrestre, pues en la parte marina la batimetría tiene una gran cantidad de usos y es quizás uno de los datos. Cuando hablamos de cartografía y de mapas, existen lo que se denominan datos fundamentales. En este caso, la batimetría es uno de los datos fundamentales para trabajar la parte cartográfica y todo lo que tiene que ver con modelamiento de tsunami, con todo lo que tiene que ver con planeación, con restauración de hábitats, con análisis de impactos, de las tormentas, la erosión costera, todo lo que tiene que ver con seguridad portuaria, navegación, turismo. Bueno, una gran cantidad de elementos podemos utilizar para analizar referente, y para eso necesitamos los datos batimétricos y de fondo. Nosotros cuando hacemos entonces la parte cartográfica, ahí es donde vamos a ver unas grandes diferencias de pronto en la parte marina.
Nosotros a nivel costero y a nivel terrestre, pues generalmente manejamos escalas referentes a la resolución espacial, porque tenemos entonces una imagen de satélite, tenemos una escala a 100.000, 25.000. En la parte marina tenemos o escalas gruesas o escalas finas. Generalmente las escalas finas se dan a partir de datos como los que hablamos, de alta resolución, que utilizan un sistema multi-as tomados por un barco especializado, que la información marina es muy pero muy costosa. Principalmente, si se dan cuenta, aquí estamos viendo un barco oceanográfico, vemos un submarino, vemos un sistema para tomar datos, digamos un sonar autónomo. Necesitan mucha tecnología, muchísimo dinero. Los costos de navegación de los barcos oceanográficos son cientos de millones al día. Profesionales extremadamente especializados para muchas cosas. Los equipos son muy costosos. Digamos, en Colombia no hay muchos barcos oceanográficos, hay 2 o 3 barcos oceanográficos que pertenecen a la Armada. No hay ninguna entidad privada que haga levantamientos oceanográficos en el país a grande envergadura. Generalmente para hacer estos levantamientos a gran escala, si se contratan internacionalmente, se contratan a empresas especializadas que lo hacen. Entonces nosotros vemos que dependiendo de qué vamos a estudiar y qué vamos a trabajar, pues vamos a tener que contratar una empresa o alguien que preste el servicio. Hay distintos sistemas. Bueno, el más general es tomar la batimetría de alta resolución con el barco, pero si necesitamos algo mucho más detallado y mucho más fino, podemos utilizar un sistema autónomo con un sonar, ¿sí? O los sistemas ROV, que son los de vehículos submarinos, digamos, no tripulados, como los drones, pero los drones marinos. Generalmente los drones marinos están atados a los barcos y tienen una línea de vida, o sea, una cuerdita que lleva la energía y llega varia información. En ese caso, estos dispositivos son extremadamente costosos y complejos, entonces muy pocas entidades los manejan, y obviamente que para manejarlos y para hacer los análisis se necesita esto. Un ejemplo de esto, del uso de este tipo de tecnología, es lo que está pasando ahorita con la extracción de el lugar donde está sumergido o hundido el galeón San José, que supuestamente entonces nosotros ya encontramos dónde está el galeón San José. Lo primero que se hizo para encontrar el galeón San José fue esto, hacer un escaneo multi-as de la zona donde estaba el barco hundido. Posteriormente, entonces, con sistemas autónomos se tomaron imágenes, se tomaron muestras del fondo. Muchos de los sistemas autónomos tienen brazos robóticos que sirven para tomar muestras y para levantar ciertos elementos. Entonces, esto es extremadamente costoso. O sea, la tecnología para hacer investigación marina de mucho detalle en los fondos es extremadamente compleja y costosa. Entonces, ahí es cuando nosotros vemos que hay unos equipamientos. Obviamente que estamos mostrando equipos que no son colombianos, casi todos son de la NOAA, que son la agencia americana de los estudios oceánicos y atmosféricos. Aquí vemos que ellos tienen un barco oceanográfico en el cual tiene sistemas ROV y SUBS. Las diferencias es que algunos son ubicados o controlados remotamente, otros tienen algún medio sistema autónomo. En este caso sirven para escanear los océanos, para hacer un escaneo de las estructuras, sobre todo a nivel detallado, cuando se va, digamos, en el caso de hacer la investigación de dónde está el galeón San José, cómo se va a sacar, que si hay muestras del tesoro, entonces el drop va y toma algunas moneditas o alguna cosa que se encuentre ahí para poder traer, digamos, de la evidencia. En ese caso, estos ROV que tienen brazo pueden servir para tomar las muestras. También existe otra tecnología que se llama SideScan. El SideScan sonar es una especie de imagen de radar. Si ustedes cuando ya vieron sensores remotos, las imágenes de radar nos muestran una imagen, la forma al respecto de una imagen a través de la forma de cómo choca la onda, porque el radar es una onda, solo que la estamos viendo, digamos, desde el punto de vista de un satélite en el espacio o en un sistema aerotransportado. Pero cuando lo utilizamos una variación de la técnica de sonar para poder obtener imágenes, se utiliza algo que se denomina SideScan sonar, y esto también nos sirve para poder mostrar unas imágenes detalladas del fondo. En muchos aspectos, entonces, las técnicas que se utilizan para poder
levantar la información es, vamos con nuestro barco, generalmente utilizamos la ecosonda para hacer perfilamiento del subsuelo. Cuando se utiliza una sonda muy potente, esta alcanza a penetrar las capas superficiales del subsuelo marino y genera una reflexión. En ese caso, esa ecosonda especializada se llama perfilador y se utiliza para ver, digamos, la parte tectónica, para ver, digamos, los cortes de la profundidad en la parte litológica de los fondos. Eso también se utiliza en la parte sumergida, lo que se denomina sísmica, para poder ver, digamos, la parte tectónica, y esto se utiliza mucho para lo que es la investigación mineralógica, para todo lo que tiene que ver con explotación y exploración de petróleo y de gas. También se hace en el mar. El batimetría, digamos, de multibeam o multi-as. También utilizamos entonces ese barquito que nos levanta la información. Debemos utilizar una línea de vida para llevar lo que yo les decía, que era como un propulsor o una especie de torpedo, que puede servir tanto para hacer escaneo de barrido lateral para ver imágenes, o para hacer levantamiento hidrográfico también utilizando una batimetría multi-as. Entonces hay una gran cantidad de elementos. Obviamente que esto está apoyado con un GPS de alta precisión diferencial que va en el barco, y obviamente las señales de GPS que damos que envían desde el espacio. Muchos de estos elementos, entonces el side-scan, que es algo que les iba a hablar un poco, el side-scan es una imagen de radar, es una especie de imagen de radar que generalmente va atada en estos misiles que se arrastran, que también puede generalmente tomar información multi-as, pero en muchas aplicaciones el side-scan sirve para hacer la imagen del fondo, y esa imagen del fondo nos sirve para revelar entonces sobre todo los términos de si el fondo es duro o es blando. Generalmente nos da la dureza. El side-scan sirve para entregar información que está muy asociada a las características de la revelación de la imagen. Vamos a ver un ejemplo en este caso de... Aquí vemos entonces un ejemplo del side-scan. Entonces vamos viendo que el barco va haciendo el levantamiento de la información topográfica con la... Vemos aquí la imagen. Esta es la imagen, genera una imagen como de radar que va generalmente atada al barquito que se lleva esa línea de vida como el torpedo. Y si ven aquí los colores, es la batimetría. Entonces se va levantando la topografía, y con el side-scan se va levantando como una imagen del fondo, muy parecida a las imágenes de radar que utilizamos cuando trabajamos con sistemas de información, con sensores remotos. Esa imagen entonces está asociada principalmente a que los fondos marinos nos pueden revelar ciertos elementos. Entonces tomamos la topografía con la batimetría de alta resolución y tomamos una imagen de una especie de imagen de radar con el side-scan. El side-scan nos revela ciertos aspectos más desde el punto de vista visual. Estos elementos entonces son los más utilizados a la hora de hacer levantamientos, ¿sí? Aquí tenemos entonces, lo volvemos a ver, la batimetría de alta resolución de la zona de las fosas de las Marianas, y a la vez vamos a ver una imagen de alta resolución del side-scan, ¿sí? Entonces, si recuerdan cuando vimos sensores remotos, este side-scan es una imagen de radar, se parece mucho a la imagen de radar y nos revela entonces principalmente la dureza del fondo. Sirve para diferenciar zonas blandas de zonas duras, es básicamente para lo que lo utilizamos. Y es el principio de una imagen de radar, tiene el mismo principio de una imagen de radar. Bueno, aquí veíamos la imagen tridimensional del fondo. Nosotros entonces con la alta resolución que podemos tomar, entonces principalmente utilizamos batimetrías multi-as para ver cosas, digamos, grandes, ¿sí? En ese caso el multi-as, si nosotros hacemos un símil, el nivel de detalle, si lo comparamos con la información que tomamos a nivel terrestre, pues estamos a una gran diferencia, principalmente por el medio en el que utilizamos los datos, ¿sí? Con una batimetría de alta resolución nosotros estaremos levantando franjas de 6 kilómetros de ancho, ¿sí? Imagínense 6 kilómetros de ancho
con un detalle, digamos, de 50 metros de píxel. Entonces las batimetrías de alta resolución, como las veíamos en los dos ejemplos de Colombia, se levantan a niveles muy grandes. O sea, vemos toda la zona al frente de Tumaco, vemos toda la zona entre Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, que si bien están a alta resolución, obviamente no llegan a niveles de 1 metro, de 2 metros, como de pronto nosotros podemos ver una imagen de satélite o una fotografía aérea, una imagen de un dron. Todavía no tenemos sí existe la tecnología, pero para que se pueda tomar en grandes distancias y grandes tamaños sería extremadamente costoso. Obviamente nosotros en Colombia no disponemos de tanto dinero y las batimetrías que tenemos generalmente se han tomado a partir de proyectos de investigación financiados por la Armada o por alguna entidad internacional, o muchas de las batimetrías de alta resolución, quizá casi todas las que se han tomado en el país, se han hecho para proyectos de exploración de petróleo. Entonces, en ese caso, mucha de esa información es de uso, digamos, privado, no es pública, entonces se desconoce en cierta manera la aplicabilidad de la información ya para términos públicos y que se utilice para otro tipo de investigaciones. Los instrumentos, entonces ya vemos que para tener más detalle de ese detalle espacial, entonces necesitamos instrumentos más puntuales como vehículos sumergibles, como el ROV, el ROV, o digamos otros elementos que sean más autónomos. Aquí vemos un ejemplo. Esto es obviamente batimetría de alta resolución de las costas de California. Países como Estados Unidos pues nos llevan años de diferencia en el levantamiento de información. Obviamente mucha de esa información es pública. Ahí es donde nosotros, cuando tenemos la información de topografía, podemos hacer la caracterización del fondo marino. Generalmente, como aquí en este caso, muchas de las caracterizaciones se hacen sobre las márgenes continentales, sobre las áreas más cercanas a la Tierra, que es el área que nosotros trabajamos, digamos, en su gran mayoría, lo que se denomina las aguas interiores, que estos son temas que se tratan, digamos, en la otra materia que se denomina gestión de ambientes y marinos, que ya trabajan no los aspectos tanto físicos, sino como los aspectos más normativos, políticos y de otro punto de vista. En ese caso, cuando nosotros caracterizamos las formas del fondo marino de las márgenes continentales, pues vamos a tratar de entender, digamos, todos los procesos que hay en la plataforma continental, las pendientes, las corrientes, los abanicos, todas las características que encontramos en el fondo. Entonces ya habíamos visto algunas imágenes de donde había llanuras abisales, donde había montañas submarinas, o aparece el Guyot, que generalmente es un monte submarino o una montaña submarina que se le ha tumbado, digamos, la parte más alta, generalmente en las zonas volcánicas, o con los atolones o los estolones se forman estos Guyot. Más adelante, cuando hablemos de las formas del fondo, lo veremos más en detalle. Las colinas abisales y una gran cantidad de elementos geomorfológicos y geológicos que podemos encontrar. Como yo les mencionaba, a nivel terrestre y a nivel marino, nosotros pues vamos a encontrar geomorfología y vamos a encontrar dominancias de todo tipo desde el punto de vista, digamos, geológico, litológico y de relieve. Un ejemplo es que el abanico aluvial que podemos encontrar en la tierra, digamos que aquí hay un deslizamiento y una zona que se represó y más adelante se explayó y generó un abanico aluvial. Perfectamente lo genera en la zona emergida, pero ese mismo proceso también se puede dar en una zona, digamos, de cañón en la zona sumergida. Y también se puede generar un proceso muy parecido como los abanicos. En este caso los abanicos se pueden dar también en el fondo marino. Una forma geomorfológica muy reconocible a niveles, digamos, internos de la tierra, externos o sumergidos, son los abanicos. En ese caso, si nosotros vemos en otros mundos, como los procesos que se pueden dar en la tectónica en Marte o en otros planetas, uno de los que más comúnmente podríamos analizar, que sabemos su mecanismo de formación, son las zonas de abanicos y las zonas de canales. Por eso se cree que en Marte hay canales y se han alcanzado a evidenciar algunos canales. Por eso se considera que en algún momento en Marte ha habido agua, porque nosotros ya reconocemos las formas y los patrones que se dan, no solo los patrones que se pueden dar en la zona emergida, sino también en la zona marina. Entonces, con este conocimiento, en ciertos aspectos lo podemos aplicar a otros planetas que tengan más o menos un comportamiento
una dinámica interna como la de la Tierra, de pronto no su misma climatología, pero algunas composiciones básicas podrían llegar a resultar en unas formas o unas geoformas parecidas. Aquí vemos entonces esos ejemplos. Bueno, lo más reconocible en términos generales de la parte marina y costera es la subdivisión entre lo que se denomina la plataforma continental. Tenemos la pendiente continental y, digamos, la llanura abisal. Cuando nosotros vemos la plataforma es cuando generalmente cuando se llega el relieve continental llega a una llanura, ¿sí? A una llanura costera, lo más común. Si ustedes van al Pacífico o van al Caribe, se van a dar cuenta que el Caribe y el Pacífico son planos, sobre todo por el borde de la playa, o sea, ya sobre la zona de la playa. Principalmente aquí en el Caribe lo vemos muy bien. Es porque se vuelve plano y ese plano sigue siendo plano, ya obviamente si hay agua ya está el océano, pero sigue siendo plano hasta un punto. Eso se denomina entonces plataforma continental, que tiene una característica muy especial, sobre todo para términos políticos y a la hora de hacer la subdivisión de la parte marina. En ese caso, la plataforma continental es muy útil. Después de la plataforma, pues hay un decaimiento, o sea, se da una caída, y esa caída entonces pues se denomina generalmente pendiente continental. Cuando tenemos una caída y de pronto hay otra pendiente, digamos, que se denomina un poco más inclinada, generalmente se llama la elevación continental. Si lo viéramos de manera contraria, de que viniéramos de una zona plana y empezáramos a subir, entonces a eso se le llama elevación. Cuando hay esta pequeña protuberancia entre la pendiente y antes de llegar a una llanura abisal hay alguna pequeña inclinación, le denominaríamos elevación continental. Y ya cuando llegamos al fondo, generalmente llegamos a la llanura abisal. Entonces esos son los términos generales más básicos de la morfología del fondo que nosotros vamos a utilizar y que vamos a entender para poder evidenciar muchos de los procesos generales. Es como decir en la parte terrestre cuando hablamos de zona de montaña, de zona de valle, o de la zona plana amazónica o de la zona alta montañosa. Básicamente nos dividimos en estos tres elementos. Aquí en la tierra emergida también decimos la zona de piedemonte, ¿sí? Entonces tenemos piedemonte, tenemos montaña y tenemos zona plana. En la parte marina pues tenemos plataforma continental, tenemos una especie de piedemonte que sería la pendiente continental. Dependiendo de la configuración del relieve en esa zona podemos tener la elevación continental y generalmente la llanura abisal, que es, digamos, la zona ya profunda, plana, cuando llega al fondo marino. Entonces, en este caso, muchos de estos elementos los podemos visualizar y los podemos entender. Yo les hablaba hace rato de qué era el guyot. Generalmente un guyot es una formación de una montaña submarina que ha sido, digamos, colapsada en su domo o en su parte superior. Aquí lo vemos básicamente. Tenemos un volcán, una isla volcánica. Se puede parecer mucho a las islas de Hawái, donde tenemos estas zonas que cada rato están emergiendo, ya hay volcanes y la lava. La imagen clásica de la isla hawaiana que vemos que tiene lava y que está creciendo constantemente. Generalmente se da una isla volcánica. Cuando el volcán ya, digamos, deja de erupcionar, alrededor de la isla generalmente se desarrolla un arrecife coralino. Ese arrecife coralino pues se va expandiendo hasta un punto en que solo dentro de la zona de la laguna pues queda como una especie de caldera volcánica, generalmente asociada a una barrera de coral. La isla o la pendiente de la montaña se empieza a erosionar, a veces queda una puntita, una pequeña isla, o desaparece. En este caso, cuando desaparece completamente y se empieza a vaciar adentro, se empieza a hacer como una laguna, se denomina atolón, ¿sí? Y cuando ese atolón colapsa de pronto o desaparece el arrecife, queda una montaña que hubiera sido como inicialmente si lo hubiéramos cortado la base, que se denomina guyot. Aquí en Colombia tenemos un guyot que se llama el guyot Macondo, que está hacia la zona de San Andrés y Providencia. Las islas y el origen de las islas de San Andrés, Providencia son islas volcánicas, son de origen volcánico con mezclas de contenidos arrecifales durante cientos de miles de años. Y entonces aquí vemos un guyot y cómo ha evolucionado un poco entonces de esa isla y cómo ha empezado a
destruirse, y en este caso pues el Guyot también empieza a generarse un hueco, digamos, dentro del Guyot, y empieza a generar ya como una especie de cuenca. Si nosotros vemos el ejemplo, también vemos montes submarinos. Si un monte submarino nosotros, o cordilleras, también hay montañas y cordilleras igual en el mar, esos montes o esas cordilleras se les aplana o se les corta, digamos, la base, se formaría un Guyot. Entonces el Guyot es cuando se ve esa especie de monte o de meseta. Muy asociado, depende del tamaño, de la formación, se puede asimilar a que es un Guyot o puede ser un monte submarino. Ahí hay varias configuraciones, y obviamente hay que entender el origen más o menos de eso. Yo les mencionaba que teníamos un Guyot en Colombia, en la parte norte. Este es el Océano Pacífico. Nosotros tenemos el Caribe, perdón, el Océano Atlántico. Nosotros en el norte del continente, entonces del norte del país, tenemos pues todo lo que es la zona de San Andrés, Providencia, y hacia el límite con Jamaica, perdón, tenemos una área de régimen común que se llama el área de régimen común entre Jamaica y Colombia. Y aquí tenemos el Serrana, tenemos Bajo Nuevo y el Bajo Alicia. Básicamente también entre estos dos tenemos un Guyot, ¿sí? Que se llama el Guyot Macondo. Aquí vemos el mapa. Entonces tenemos Serranilla, que tiene unas pequeñas islas muy chiquitas. El Bajo Nuevo también, que tiene unas pequeñas islas muy chiquitas. Digamos, Bajo Alicia. Y Guyot Macondo, que es un Guyot que antiguamente era una zona montañosa, que ya fue erosionada completamente, y quedó entonces solo la base de la montaña, digamos, hundida o sumergida. Y este es el Guyot, uno de los Guyot que tenemos aquí en Colombia. Está en esta zona del área del régimen común con Jamaica. Aquí le hacemos un zoom. Este es un geovisor del INVEMAR, en un proyecto que tuve oportunidad de trabajar hace unos años. Si nos damos cuenta, la imagen entonces nos muestra que tiene una zona plana. Esta es la batimetría de esta zona. Tiene una zona plana, y alrededor pues entonces tenemos la base, que anteriormente esto era una montaña que probablemente estaba emergida, o una zona volcánica que estuvo emergida, pero con el paso del tiempo, dentro de miles de años, pues entonces se perdió. Si antes de llegar al Guyot, pues podemos tener unas etapas intermedias. Entonces volvemos a la formación del volcán. Si el volcán, esto es el volcán típico que está emergiendo, digamos, el clásico, o en las zonas volcánicas muy activas actualmente en la Tierra, las podemos ver en Hawái. Debe ser como el típico volcán hawaiano, en el que tenemos la isla que erupciona, tenemos la montaña, y esa montaña se empieza a erosionar obviamente con el paso del tiempo y el desarrollo, la erosión y todo lo que hay aquí, pues que el mar termina erosionando la isla, termina siendo una barrera recifal alrededor. Esa barrera recifal, y el volcán termina colapsando, la caldera termina completamente desaparecida. A veces queda una isla, otras veces desaparece completamente. Cuando queda esta especie de microlaguna alrededor de la barrera recifal, se denomina entonces que es un atolón. ¿Por qué entonces es importante tomar información cartográfica, hacer los levantamientos de la información marina? Uno, la primera necesidad es la seguridad marina, ¿sí? De navegación de todo tipo. Obviamente que aquí vemos un resultado de un accidente que tuvo un submarino. El USS San Francisco se estrelló contra una montaña submarina de 2 kilómetros de altura porque no se había cartografiado. Entonces un submarino nuclear, imagínense lo que hubiera podido pasar si hubiera estallado las armas nucleares cerca de Australia. Entonces se estrelló, y aquí vemos el submarino como la proa fue completamente destruida. Entonces el submarino sufrió un accidente contra una montaña que no se había cartografiado, y es porque hay una evidencia grande de que mucha información, la gran mayoría de los lugares del fondo marino no se han cartografiado, porque hay mucho desconocimiento, principalmente porque
Para poder hacerlo se necesita un recurso, digamos, económico. Colombia, como les decía, no tenemos cartografiada casi todo el país. Tenemos unas zonas, sobre todo las zonas más cercanas a las costas colombianas y de pronto a las islas, pero ya el mar abierto no lo tenemos cartografiado en gran detalle, sino a nivel muy somero, muy general, y también pues con datos generales mundiales. En este caso, pues aquí vemos un ejemplo de que más adelante hablaremos más en detalle de esto. Esto es una cordillera, digamos, marina, más conocida como las dorsales oceánicas, que serán muy importantes en esta temática de la parte marina, porque la dorsal oceánica es la que comprueba la teoría de la expansión del fondo marino, que probablemente ustedes ya han escuchado más comúnmente como la teoría de digamos, dorsal oceánica, que terminaba expandiendo las placas tectónicas, o la famosa deriva continental. Esto es, digamos, la prueba de que el fondo marino se expande, genera las dorsales oceánicas. Generalmente esto es un suelo viejo que va saliendo suelo nuevo, o digamos la dorsal se va generando una expulsión cada vez de magma, y ese magma va derivando en uno magma más antiguo, y así sucesivamente, y va expandiendo, digamos, la tierra. Es como una cadena transportadora. En ese caso, las características del fondo marino, pues esto ya lo hablaremos más en detalle, pero aquí es donde vemos que los límites de las placas tectónicas denominamos cuando se da la separación. Generalmente las placas tectónicas generan un proceso magmático y se van separando unas de otras. Cuando llegan a los continentes o chocan de una placa contra otra placa, se da la subducción. El caso que vemos aquí en Colombia, en los Andes, la formación de los Andes es por esto. Y también podemos tener placas que se deslizan una al lado de la otra sin generar, digamos, un desplazamiento, sino solo un deslizamiento. Generalmente pueden estar asociados a algunos procesos, sobre todo como la India, en algunos lugares del mundo. Entonces, estos son los tres procesos básicos que generan la deriva continental en la formación de la Tierra. Y esa deriva continental, la gran mayoría de los procesos se explican en las formas marinas y en los fondos oceánicos, donde los encontramos, y la evidencia se encontró en la parte oceánica. Hasta aquí la clase. Muchísimas gracias.